días. Bueno, muy buenos días a todas las personas que se conectan en este momento a Hoja de Ruta Radio. Hoy tenemos la presencia del doctor Fausto Jarrín, con quien vamos a conversar algunos temas de coyuntura, ya que en esta semana de estas 2 semanas se han dado algunas cosas, como por ejemplo esta solicitud de recusación que muchas personas, las personas, los llanos, los yamingos, no entendemos. Vimos primero la recusación y luego pues nos dijeron que ya no era procedente. Entonces eso le vamos a pedir la explicación al doctor Jarrín. Lo mismo el tema de los organismos internacionales que están acá en nuestro país para revisar todos estos procesos. Doctor, muy buenos días y gracias por estar aquí en Hoja de Ruta Radio. Hola César, un placer estar en Hoja de Ruta. Un gusto poder llegar a quienes le escuchan, a quienes le siguen, y una felicitación además, porque claramente en el país y en muchas otras partes, sobre todo de Latinoamérica, la vigencia y la necesidad de los medios alternativos están transformándose en una necesidad real, porque la cooptación gubernamental de los medios corporativos llega a niveles clamorosos. Y mi agradecimiento y mi reconocimiento al esfuerzo que hacen ustedes desde estos pequeños espacios, aprovechando un poco de la tecnología y la masificación de la misma, para poderle brindar a la ciudadanía información veraz, no intencionada, no sesgada, sino simplemente veraz, que es lo que siempre debería ser la información. Y eso empiezo por ese reconocimiento. Muchísimas gracias. Hoja de Ruta. En segundo plano, la recusación es un tema muy usual. Ciertos actores políticos con un interés realmente perverso han pretendido deslegitimar el derecho que cada uno de nosotros como procesados, cada uno de nosotros como defensa técnica de los procesados, tenemos derecho a implementar las diferentes o los diferentes mecanismos que la ley prevé cuando consideramos que la imparcialidad está de alguna manera viciada o afectada. La demanda de recusación no tiene absolutamente nada que ver con la jueza Daniela Camacho en su condición personal, en su condición inclusive de jueza. No tiene nada que ver, no es un ataque a la jueza, es un ataque, si se quiere usar esa palabra, a los límites de la competencia, quizá a los límites de la imparcialidad que no puede ser franqueada en ninguna parte del proceso y mucho menos por la que se considera la jueza de garantías. La recusación es un mecanismo que le permite a cualquiera de las partes procesales, sobre todo a los procesados en los temas penales, el solicitar que un juez deje de conocer una causa. Y tanto la defensa de Vinicio Alvarado como mi posición personal de defensor técnico de Rafael Correa, hemos considerado que durante el proceso, sobre todo en sus primeros momentos, adoleció de un sinnúmero de irregularidades, de un sinnúmero de condicionantes, de dinámicas que afectan la imparcialidad del proceso. Y voy más allá, ni siquiera impugnado a nivel de la recusación, pero los jueces en el Ecuador, los jueces de Corte Nacional, vienen 2 años viviendo un proceso de evaluación inconstitucional por demás, que ha viciado la imparcialidad de esos jueces. Los jueces en el Ecuador vienen siendo parcializados a las decisiones del sistema administrativo que los gobierna, que es el Consejo de la Judicatura, que llegó al poder de la Judicatura a través de un concurso bastante sui generis y extraño, impulsado por Trujillo y el circo transitorio, perdón que me refiera así, pero no tengo otros términos para lo que vivimos en el transitorio, que fueron puestos a dedo por el gobierno y la asamblea con su mayoría móvil. Entonces, imparcialidad en el país de este momento no hay. Más que nada en los jueces de más alto nivel, que el día viernes fueron notificados recién con las notas de la evaluación, tienen hasta el día de mañana para solicitar la reconsideración de esas notas y por lo tanto creo que absolutamente todos los ciudadanos que estamos sometidos a procesos ante la Corte Nacional tenemos derecho a considerar que no ha habido imparcialidad. Y en este caso específico activamos el mecanismo de la recusación, que es un mecanismo en el que otro juez decide si nuestros argumentos son o no son válidos y en caso de considerarlos inválidos nos puede negar la recusación y en caso de que el juez considere que fue mal utilizada la recusación, tiene la posibilidad de sancionar al abogado, cosa que en este caso efectivamente no se dio. Nos han negado la recusación,
con los argumentos que los jueces han considerado, yo los entiendo y los acepto, pero han considerado que no fue con la intencionalidad de afectar el tiempo procesal ni el trámite de la causa. Por lo tanto, ninguno de los abogados que hemos planteado las recusaciones hemos sido sancionados de ninguna manera. Claro, ahora la gente lo que entiende sobre el tema de la recusación es que se hizo porque extrañamente la jueza Daniela Camacho está siendo sorteada los casos y siempre cae donde ella, todos los casos que son o contra Rafael Correa o contra Jorge Glass. Entonces, lo que entiende la gente o lo que no entiende la gente es cómo es que solamente donde esa jueza cae este tipo de casos. Bueno, eso no entiende la gente y tampoco entendemos nosotros. De hecho, llegará el momento, creo yo, en el que sea necesario solicitar una auditoría del sistema de sorteos del Consejo de la Judicatura. Lo vamos a hacer. En este momento no, porque nos van a negar. En este momento no, porque los resultados probablemente serán manipulados. Pero en el momento en el que el país poco a poco vaya regresando a una condición de Estado de Derecho normal, no pedimos nada perfecto, pero sí algún esquema normal, al menos de respeto a la Constitución y a las leyes, este tipo de diligencias serán solicitadas definitivamente, porque nosotros tampoco entendemos cómo es posible que la misma jueza resuelva las casaciones, los actos urgentes, las órdenes de prisión, resuelve prácticamente todo. Para entender y para que la audiencia nos entienda, ¿cuántos jueces hay para este tipo de causas? Mire, hay particularidades que hay que entender. La sala penal es una sala conformada por alrededor de 17 jueces, me parece, entre jueces y conjueces. Dos fueron destituidos por haber revocado la prisión preventiva de Daniela Camacho, otorgada por pedido de la fiscal Salazar en contra de Alexis Mera. Esos dos jueces fueron destituidos de forma absolutamente inconstitucional, absolutamente ilegal. Les sancionaron por la decisión que tomaron, y las decisiones que toman los jueces dentro del ámbito de su jurisdicción no son motivo de sanción. Porque así nunca tomarían una decisión. Pues. Nada, exactamente. Claro. Más bien deberían dejar que la Fiscalía se entienda con el Consejo de la Judicatura, retirar todos los jueces y permitir que ellos hagan lo que les da la gana, que es lo que vienen haciendo. Entonces, asimismo, durante todos estos procesos van apareciendo distintos jueces que se hacen cargo de la apelación, por ejemplo, del acto urgente, por ejemplo, de un conflicto de competencias, por ejemplo, del habeas corpus, por ejemplo, y eso va reduciendo realmente el número de jueces que pueden conocer de forma imparcial ciertos casos. Sin embargo, el tema no pasa solo por ahí, porque el problema es que la Fiscalía se ha dado en abusar de los actos urgentes. El acto urgente le llega al juez de turno. Entonces, si la doctora Daniela Camacho estaba sorteada para tener turno tal día, pues resulta que justo ese día la Fiscalía necesita el acto urgente, ¿me entiende? Es decir, es para que le caiga justo a ella. Exactamente, entonces, a través de actos urgentes saben qué juez está de turno hoy, y ese juez se hace cargo desde el acto urgente, inmediatamente detienen a la persona, le formulan cargos y ese mismo juez se queda conociendo el resto del proceso. Es un procedimiento, yo le he denominado modus operandi, porque realmente es un modus operandi: el abuso de actos urgentes, la detención para fines investigativos, las audiencias en horas de la madrugada, la indefensión completa para esas personas, el allanamiento de sus domicilios y oficinas de forma violenta. Es un modus operandi que se va a repetir prácticamente en todos los procesos en los que tenemos gente detenida, gente presa, que además luego termina respondiendo a procesos que adolecen absolutamente de evidencia, de indicios. ¿Se está abusando de la prisión preventiva, doctor? Sin lugar a dudas, en el Ecuador no solo lo dijo la fiscal en su prueba tan mediatizada en redes sociales, sino que... ¿La que fue de 30 sobre 30 o de 50 sobre 50? 50 sobre 50. ¿No? Donde además le calificaron personas que no son abogados. Claro, había un periodista, un militar, y uno solo que sabe derecho penal, porque con todo respeto y que en paz descanse, Trujillo nunca fue penalista, y tampoco lo es Macas. Él era laboral, creo, ¿no? Laboral y constitucional. Entonces, el único que sabía derecho penal era Javier Zavala, y es el que le puso la nota más baja. Claro. Entonces, el resto le pusieron las notas más altas sin tener idea de lo que le estaban preguntando. Yo vi a Mendoza ahí, yo vi a la doctora, no me acuerdo en este momento ya el nombre de la rectora de la Universidad en Manabí, que le preguntaron cosas que requieren un nivel técnico de conocimiento de derecho penal, y luego le pusieron 30. Responda lo que responda. Sin embargo,
más allá de criticar a la Fiscalía, lo que sí puedo decir es que sin duda, el esquema tiende a abusar. Está plagado de arbitrariedades. Primero se detiene, luego se investiga. Ahí está que todos han empezado por detención para investigaciones cuando no hay investigaciones. Luego les implementan las investigaciones, luego les formulan cargos y la gente se queda presa ya con prisión preventiva que además, como ya quedó claro en la revocatoria de la prisión de Alexis Mera, los jueces que le digan que no a la Fiscalía van a ser destituidos. Claro, o sea, quienes digan lo contrario van a ser sacados. Y peor aún, ¿cómo puede haber imparcialidad cuando está un proceso de evaluación en ciernes, ¿no? Efectivamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sancionado innumerablemente a los países que mantienen procesos penales con detenidos en circunstancias en que los jueces no tienen inamovilidad. La inamovilidad de jueces es una condición de la imparcialidad. Y la Corte Interamericana ha sancionado, sobre todo a países de Centroamérica, innumerables veces por... o sea, hay jurisprudencia sobre ese tema. Hay jurisprudencia convencional, hay jurisprudencia internacional, no se diga, los tribunales europeos de derechos humanos insistentemente han sancionado a los países por este tipo de circunstancia. Ahora, doctor, hay otra cosa que dentro de lo que usted mismo le ha denominado el modus operandi nos preocupa. Cuando hay un operativo de la Fiscalía, en Twitter suelen sacar las supuestas pruebas que encuentran en esos allanamientos y hemos visto, por ejemplo, en los últimos casos de Paola Pavón y Virgilio Hernández, que suelen sacar, por ejemplo, tarjetas de crédito, montos de dinero, cosas así. ¿Eso es permitido dentro del proceso, del debido proceso? A mi criterio, de ninguna manera. Y no solamente es mi criterio. Tribunales europeos de derechos humanos han sancionado a los países e inclusive en ciertos casos a las autoridades por abusar de los medios de comunicación en procesos abiertos. Una cosa es lo que puede decir un ministro, una cosa es lo que puede decir el propio presidente de la República, valga la aclaración, pero una muy distinta es la que hace un fiscal o un juez cuando después va a tener la responsabilidad de sancionar y sentenciar en un proceso abierto cuando declara en medios de comunicación. No se diga la utilización perversa y malsana que la Fiscalía y ciertos aliados de la prensa que trabajan en conjunto con la Fiscalía General del Estado le están dando a las redes sociales. La Fiscalía imputa en Twitter. La Fiscalía anuncia indicios y elementos de convicción en Twitter. Y la Fiscal General del Estado tiene un perfil personal a través del cual más de una vez se ha pronunciado respecto de temas que tienen que ver con los procesos. Cuando los jueces, ahora destituidos, le revocaron la prisión preventiva a la jueza Daniela Camacho y permitieron el arresto domiciliario de Alexis Mera, la Fiscal General del Estado puso 2 tweets en donde establecía que no va a cesar en su lucha contra la corrupción, a pesar de que todavía haya estamentos que favorecen a la impunidad. Pero terrible. Es escalofriante los niveles a los que se llega. Hay ciertos actores muy conocidos ahora, conocidos para mal, que, por ejemplo, cuando se supo los nombres de los jueces que van a conocer la apelación de la prisión preventiva de Paola Pavón y Cristian González, lincharon mediáticamente a esos jueces. Ya le sacaron el currículum. Así. Este era tal cosa, este era tal otra cosa, este era tal otra cosa. Ay. Cuidado, liberen. O sea, acá lo que hay es tribunales mediáticos. Estamos en este momento viviendo y sufriendo el ciudadano común y el ciudadano políticamente expuesto a un estado de opinión. El Estado constitucional de derechos y garantías en este momento en el país no existe. La Constitución es una quimera. La aplicación de las garantías, tanto internas como convencionales, en este momento no existen. Las alegaciones que uno hace a los convenios internacionales de derechos humanos en el momento en el que se está frente a jueces en los estrados son absolutamente desoídos, y la Fiscalía utiliza los argumentos de las Cortes Internacionales para justificar lo que está haciendo en la audiencia, en el inicio de la audiencia preparatoria de juicio del caso Sobornos. La Fiscalía utilizó como argumento un supuesto pacto de Palermo, que no tiene absolutamente nada que ver con la reserva de las investigaciones, pero lo dijo así de forma desfachatada, y la Fiscalía también dijo que ella no puede ser recusada porque no tiene ningún fiscal superior. Ya. Entonces,
no solo se demuestra un desconocimiento completo de las garantías, no voy a referirme al Código Orgánico Integral Penal, de las garantías constitucionales. Todo juez puede ser recusado, todo juez, todo fiscal puede ser recusado. Es un derecho de las partes, sino que además demuestra una arbitrariedad y una prepotencia que realmente perturba y nos preocupa a nosotros y a mí personalmente en mi condición de defensa técnica de un sinnúmero de procesados, empezando por el expresidente Correa. Ahora, doctor, usted que habla justamente de esa prepotencia de los funcionarios de hoy, el hecho mismo de que el señor Trujillo, que en paz descanse, haya dicho que él está sobre la Constitución, ¿no les como que les ampara a estos funcionarios ahora como para hacer lo que les da la gana? Les queda 1 año y medio. Y creo que sí, se han sentido amparados para hacer lo que les da la gana durante estos 2 años y medio que ya han transitado en el poder. No solamente desde Diana Salazar, lo hizo la Fiscalía con los fiscales encargados, cuya figura no existe en la Constitución, que no se posesionaron nunca en la Asamblea, lo hicieron con un CNE encargado, que luego hicieron un concurso que prohibía a los encargados a concursar, sin embargo, 3 de los encargados son ahora parte del CNE definitivo. Lo hizo con un Consejo de la Judicatura encargado, que también implicaba una prohibición para concursar, y sin embargo concursaron, aunque no fueron electos. Y en el asunto del Consejo de la Judicatura, además, se mezclaron las ternas, se cogió de una para poner en otra, fue una barbaridad, una vergüenza. Un consejo de participación que justificó su existencia en la supuesta manipulación de los concursos del correísmo. Sin embargo, hasta la fecha de hoy, no existe una sola denuncia que se haya presentado contra ninguno de esos concursos. Si no se ha hecho una auditoría de esos concursos. Así es, porque además después la Corte Constitucional de lujo se encargó de blindar todas las decisiones del transitorio y por lo tanto quien quiera hacer una auditoría de los concursos anteriores y de los del transitorio seguramente tendrá que verse con los actores políticos de siempre, que lo que hacen es utilizar la sede penal y a la Fiscalía General del Estado para amedrentar y asustar a quienes estamos en la postura de denunciar los abusos que cometieron esas instancias. No se olviden que destituyeron a los 4 miembros del Consejo de Participación por pedir una electos auditoría, por votación popular, por simplemente pedir una revisión. Por una opinión, porque ni siquiera se dio el proceso. Ni siquiera se llegó a dar el proceso. Y lo que sí hicieron rápidamente varios actores políticos es presentar denuncias en la Fiscalía. Antes de ser destituidos, los 4 miembros del Consejo de Participación ya tuvieron que pasar por las salas de la Fiscalía rindiendo versiones. Y créanme, al otro día de la destitución, esos procesos pasaron al congelador. No han avanzado absolutamente nada, lo sé porque soy abogado de Victoria de Sintonio en esos procesos. Y entonces se confirma la utilización del régimen penal para amedrentar, para perseguir, para intimidar a quienes no están de acuerdo con lo que este régimen y sus instituciones entre comillas, porque son mamotretos generados desde una institución completamente inconstitucional como fue el transitorio de Trujillo. Todos los que estamos en contra de lo que hicieron y lo que están haciendo somos prácticamente sujetos de persecución, ya sea por nuestras ideas o por nuestras acciones, aunque no sean ilegales o no sean de relevancia penal. Doctor, ahora que están aquí los organismos internacionales, ¿podemos tener confianza en estos organismos? Yo sé que en otros tiempos la CIDH era bastante cuestionada, especialmente por el expresidente Correa. Sin embargo, esos cuestionamientos era porque ni bien algo pasaba, estos actores políticos corrían a la CIDH a Washington a poner sus denuncias. Sin embargo, de todas esas denuncias, creo que solamente 1 o 2 pasaron. Pero ahora, con esas críticas que se tuvo antes, hoy se podrá confiar en esa institución. Personalmente, ni antes ni ahora confío en los organismos internacionales. Los organismos internacionales, sobre todo aquellos que tienen la estructura como la de la CIDH, más que en la Corte, creo que la Corte es un poco más sana, un poco más viable de generar confianza. El problema de la Corte es que se demora demasiado en resolver las cosas. Yo creo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere una reforma urgente para que los jueces que la constituyen se dediquen a ejercer permanentemente y 25 días al mes su función de jueces convencionales. El problema es que esos jueces se reúnen una vez al mes y resuelven realmente a paso de tortuga las cosas. Normalmente lo que resuelven es muy valioso,
pero resuelven muy poco. La Comisión Interamericana, en cambio, es una comisión conformada por sujetos políticos. Dependen de la posición geopolítica e ideológica de los gobiernos que los nombran y de la cantidad de lobby internacional que hayan logrado hacer para conseguir los votos de cada uno de esos miembros. Actualmente la comisión es una comisión variada, creo yo, pero hasta diciembre, porque desde enero a la comisión se van a incorporar personajes de Colombia y de Brasil, impulsados por sus gobiernos de absoluta derecha, si no digo otra cosa, y entonces creo yo que desde enero tendremos una comisión aún más politizada y tendremos una comisión aún más contraria a los gobiernos del progresismo. Sin embargo, nada se pierde porque estamos enfrentándonos a comisiones que vienen en condición de organismos humanitarios y creo que en relación a los últimos acontecimientos del país, en relación a lo que sucedió desde el 3 de octubre al 15 de octubre o 14 de octubre, estas comisiones humanitarias sí se van a llevar una muestra clara de lo que sucedió a nivel, por ejemplo, de los ataques del Estado a los comunicadores que no eran sus aliados, a los que no estaban pasando dibujos animados mientras la gente estaba sufriendo la represión policial, a lo que sucedió con los allanamientos y las detenciones arbitrarias. Yo creo que eso va a ser inevitable que lo planteen en un informe, aun cuando lo mezclen con el incendio de la Contraloría, que para mí es un autoatentado sin lugar a dudas. Para todos es un autoatentado. Aun cuando lo mezclen con esa pacífica retención que se dio a policías y periodistas, más allá del execrable acto de agredirle al periodista de Teleamazonas, que eso no puedo defender jamás. Pero más aún, más allá de que lo mezclen, más allá de que venga un informe, digamos, que ponga las dos cosas, a nosotros ya nos hace mucho bien que se refieran a lo que hemos planteado. Hubo represión, hubo agresividad, hubo violencia y muchas cosas ahí nos van a quedar las dudas de quiénes realmente fueron los que hicieron esa explosión del tanque de gas. ¿En qué casa fue? ¿De qué cocina fue? Todavía nada se sabe, ¿no? Todavía no hay, ahí sí no hay allanamientos, ahí sí no hay presos, ahí sí no hay investigación, ¿no? Ojo, cuando se sabe exactamente dónde sucedió. El incendio de Contraloría, por supuesto. El incendio de Teleamazonas. El incendio de Teleamazonas, por supuesto. El supuesto intento de ingresar al comercio, por supuesto. El aparecimiento de Paredes, del periodista agredido, insisto, no puedo de ninguna manera defender que le arrojen una piedra a un ser humano, me agrade o no, eso es deleznable, eso es violento, eso es justiciable sin lugar a dudas, pero más allá de eso, después de toda la conmoción que generó, al otro día estaba brindando ruedas de prensa y presentando denuncias en la fiscalía, así que habrá que ver también la magnitud de la afectación. Todo eso nos queda debiendo y de las reuniones que yo personalmente acabo de mantener con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puedo atreverme a decir que encontré mucha receptividad, sobre todo en ciertas cosas, como por ejemplo el asunto de la Contraloría. Es decir, si un edificio es atentado, ¿cómo es posible que le puedan atentar 3 veces en distintos días? Con 1.500 efectivos al frente, con un edificio nuevo, apostados. Claro, con un edificio nuevo donde no funcionó el sistema de fuego, o sea, de control de incendios, algunas cosas de esas. Y además ahora nos enteramos que ese edificio ni siquiera tiene seguro, ¿no? Pero si fue recién entregado. No ha sido firmada el acta de entrega-recepción, por lo tanto ese edificio está... Pero si no hay contralor. Como dicen, a la buena de Dios. Mientras el Contralor está haciendo los decretos al presidente, ¿no? Claro. Sin olvidarnos de que el expresidente Correa tiene un indicio de responsabilidad penal por decretos. Ya veremos cómo hace el pseudo Contralor que tenemos con los decretos de Moreno. Sí, porque le vimos que ya estaba redactándole. Entonces, y el otro presidente de la otra función sirviéndole café. No, bueno, del tema de la asamblea prefiero no pronunciarme porque tengo algunos muy queridos compañeros en esa asamblea, pero para mí el papel de la asamblea, no solo la de Litardo, sino la de Cabezas, inclusive la anterior, ha llegado a los límites de la vergüenza. Yo prefiero no pronunciarme sobre la asamblea. Sí, la verdad es que sí hay algunas cosas que podríamos hasta sacar un libro de lo que no se debe hacer en política, analizando el tema de la asamblea. Justamente, qué bien que usted nos haya explicado lo que es la comisión y lo que es la corte.
porque resulta que esos actores políticos, que suelen ser los influencers de ciertos temas, ya estaban acusándole a un juez que tenemos nosotros ahí en la corte, o sea, un ecuatoriano, no quiero decir que sea de ningún partido político, pero que estuvo como presidente de la Corte Constitucional tiempos pasados, el doctor Pazmiño. Entonces están diciendo que como él está ahí, entonces esto va a ser un análisis correísta, decían ellos, ¿no? Entonces, muy bien, y muchas gracias por explicarnos de que la Corte acá no está, lo que está aquí es la comisión, eso queda clarísimo. Doctor, en estos casos que estamos viviendo hoy, por ejemplo, vemos una denuncia del ex vicepresidente Dajig contra el presidente de la CONAI. La pregunta personal, y porque algunos también, gente de la calle me ha dicho, si yo quiero denunciarle al señor presidente de la República o al señor ministro de Defensa por sus declaraciones, ¿lo puedo hacer? Claro que lo pueden hacer. De hecho, me he puesto al servicio y a la orden de todos los ciudadanos que tengan la intención y la valentía de denunciar los abusos y los atropellos de este régimen en general y de lo que sucedió en los días de las manifestaciones, porque claramente hay una intencionalidad de pretender que todos aquellos ciudadanos indígenas, mestizos o lo que seamos, que nos paramos en las calles a enfrentar la represión policial y el absurdo de una normativa, de una reforma que sin lugar a dudas va a afectar a los que más necesitan, estamos ya por poco siendo calificados de terroristas, siendo calificados de haber cometido rebelión contra el Estado, con evidencias como lo que uno pone en Twitter, con la especificidad del análisis policial, vergonzoso por supuesto, de que el que pone fuera Moreno fuera, está subvirtiendo el orden constitucional, por Dios. ¿Y la libertad de expresión dónde queda? No, pues, pero por supuesto, pero además, esos son hashtags, ¿no? Claro. Ya hablando en criollo, porque ahora los muchachos, los jóvenes sobre todo, nos entienden perfectamente bien. Suscribir un hashtag te puede transformar en reo de un tipo penal, que te puede llevar a la cárcel de 7 a 10 años. Estamos absolutamente locos. Y yo le indiqué a la fiscalía y a los jueces en esa audiencia que, por ejemplo, el fuera Moreno fuera tenía 60,000 réplicas. O sea que a los 60,000 hay que meterles presos. Mañana a la fiscalía se le ocurre y cualquiera de los que pusieron eso también tendrán que estar vinculados en este proceso, por supuesto que no. Pero entonces ahí volvemos al campo de la selectividad de la persecución. ¿Por qué Virgilio Hernández? ¿Por qué Paola Pavón? ¿Por qué Cristian González? ¿Por qué no Cintia Viteri? ¿Por qué no Jaime Nebot? ¿Por qué no Yacu Pérez? ¿Por qué no cualquiera de los que participaron en los procesos? Claro. Una semana antes, toda la provincia del Carchi, con alcaldes y prefecto a la cabeza, y asambleístas, fue tomada prácticamente. Y yo respaldo la reacción popular de la provincia del Carchi, pero me refiero a que la selectividad es objetiva y es vergonzosa. Otra cosa sobre lo que acaba de decir, primero que yo creo que ya todos tenemos acceso al internet, a las redes, sí hay que enterarnos un poquito más para dejar de creerles a los charlatanes de siempre. Si están preocupados por lo que pueda decir la Comisión Interamericana o el grupo humanitario de ONU que vino al país, al menos asúmanlo y dejen de mentir. El juez ecuatoriano de la Corte Interamericana tiene prohibido pronunciarse en los casos del Ecuador. En los procesos que tenga que ver el Ecuador, él tiene la obligación de excusarse. Por lo tanto, no tiene influencia. Absolutamente nada que ver. Y los jueces están en Costa Rica y los comisionados están en Washington. Así que tampoco es que comen juntos ni se pasean juntos por donde van. Es decir, es como que me digan que porque se tiene alguien en la Corte Nacional se va a poder influenciar en lo que resuelve el Consejo de Participación Ciudadana. Eso implica que le pueden culpar a cualquiera de cualquier cosa. Y eso es lo que ha venido haciendo el gobierno, sus voceros, y lo que tú dices, esos influencers que no pasan de ser charlatanes, que están jugando al vaivén que les corresponde, porque este momento tienen de aliado al gobierno y porque este momento odian no solo al correísmo, sino a todos quienes estamos pretendiendo enfrentar la arbitrariedad y el abuso. Tienen la pauta, que es más importante. Sí, bueno, la pauta del gobierno. Las pautas. Especialmente el pautas. Quien nos anda denunciando a cada rato la página. Pero bueno, sigamos con este tema del lawfare y esta persecución política.
Doctor, una pregunta, resultarle un poco incómoda porque es su cliente, su defendido, pero él ha sido nombrado infinito número de veces en estos últimos días. Todo el mundo come, duerme, desayuna con el nombre de su defendido, Rafael Correa, porque dicen que él es el causante de todo esto. O sea, ahora nos damos cuenta que ha tenido tanto poder que hasta le dio firmando el decreto que causó todo esto al señor Moreno. La pregunta que le voy a hacer es una pregunta que siempre me ha saltado. Con los procesos que está el economista Correa involucrado o que le están involucrando, acusando, ¿él podría regresar al país a ser candidato? Él podría ser candidato. Ya. Y habría que evaluar las condiciones para que él regrese al país ya siendo candidato. Uh-huh. Antes de ser candidato, con absoluta seguridad le digo que mi condición de abogado yo no le sugeriría a él que venga al país. Si usted está viendo cómo se meten rompiendo puertas o dinamitando puertas a donde les da la gana a la hora que quieren y con la orden de quien sea, ¿qué seguridad puede tener el expresidente Correa? Claro. ¿Qué seguridad no solo a su integridad, sino a su vida puede tener él aquí? Si todo lo que hace el gobierno está encaminado a terminar con sus posibilidades políticas, quién sabe si en un momento de desesperación no consideran la posibilidad también de terminar con sus condiciones vitales. Entonces, en este momento, por supuesto, es inviable la presencia del expresidente Correa aquí. El gobierno hizo aparecer unos audios en donde decían que estaba entrando a Guayaquil. Es absolutamente falso. El expresidente Correa no ha venido a Latinoamérica después de su visita a Cuba. La visita que hizo a Venezuela fue para efecto de su contrato con la cadena Russia Today y la entrevista que tenía que hacerle a Nicolás Maduro. En Cuba fue para la entrevista que tuvo que hacerle a la hija de Raúl Castro. Uh-huh. Lo que él está haciendo es trabajar. Yeah. Y los días de la paralización tuvo que generar una rueda de prensa en el Parlamento Europeo con el apoyo de los sectores progresistas del Parlamento Europeo para demostrarle al mundo que él nunca estuvo en Barquisimeto, como lo afirmó en cadena nacional el presidente Moreno, para decirle al mundo que él no tenía absolutamente nada que ver con lo que estaba sucediendo, no solo en el país, sino en Latinoamérica, porque ya estamos viendo lo que pasa en Chile, y para decirle al mundo también que respetábamos mucho la capacidad de movilización y reacción del movimiento indígena, y que nosotros no estábamos de ninguna manera influenciando en lo que estaba sucediendo en esa reacción popular, ciudadana que se estaba dando. Y por supuesto denunciar que nos estaban culpando a nosotros de cualquier cosa que sucedía cuando sabemos por boca de los propios miembros de la CONAIE que encontraron elementos infiltrados del ejército militares, y de la inteligencia de la policía generando ciertos desmanes que luego por supuesto nos fueron endosados a nosotros y que ahora mantiene a la mitad de nuestra dirigencia presa o perseguida. Claro, nosotros fuimos víctimas justamente de un infiltrado policíacal, Guillito, y a mí casi nos linchan creyendo que, o sea, nos hicieron relajo y era un policía infiltrado. Le cuento también cómo nos trataron en esos días. No lo dudo, no lo dudo. Ya, ahora están acusándole todo e inclusive ahora hasta Revista Vistazo, y no tengo empacho en decirlo, está ya haciendo réplica de este guión de que los viajes a Venezuela y Cuba del expresidente Rafael Correa fueron justamente para armar todo esto. Entonces, sí. Y el viaje a Ginebra y el viaje a Estambul, esos viajes no son también para eso. Me imagino que no, porque creo que lo que les pesa mucho, creo que lo que les duele mucho, perdón que te haya cortado, pero sí, creo que es importante decirlo, es que Interpol haya insistido en decirle al país que sus solicitudes de difusión roja son inconstitucionales, son atentatorias a los derechos humanos. En el último caso, Interpol le mandó al país a completar el pedido. Así de vergonzoso es lo que está haciendo el Ecuador, así de vergüenza es lo que está generando la función judicial y la fiscalía internacionalmente. Le mandaron a completar un documento emitido por la jueza de garantías con los insumos que le da la fiscalía. Interpol le dice, no encontramos la relación entre lo que se plantea y lo que se solicita. Previo a analizar lo que se me pide, sírvase completar la información detallada. Es decir, Interpol, organismo policial,
no entiende lo que piden. O sea, nada que ver con que tenga relación con el expresidente. Interpol no va a revisar la profundidad del proceso. Ese es un augurio de lo que va a pasar con esos procesos. Cuando lleguen a instancias internacionales, pasaremos una vergüenza como país y seremos sancionados como país. Y espero que el gobierno que sea el que le siga a esta vergüenza de gobierno inicie los procesos respectivos de repetición contra todos los funcionarios que han abusado de las leyes y de la Constitución. Y sería bueno también contra algunos líderes de opinión en los medios de comunicación. De gana me pasa esto, Manuelito. Yo me muero de las iras cuando leo esto. Revisé, no voy a... Yo tampoco voy a opinar mucho, pero bueno, decirle que, a ver, muerte cruzada, elecciones anticipadas, están dentro del tema constitucional, o sea, la muerte cruzada es un tema constitucional. Artículo 130 y artículo 148 de la Constitución. Exigir que se active una garantía constitucional de participación o de solución democrática de estados de conmoción social, ahora es fundamento para acusar de golpismo, para acusar de sedición o para acusar de terrorismo a actores políticos oficiales. Los asambleístas fueron electos por votación popular y lo que hicieron es presentar una moción ante la presidencia de la Asamblea. Que es totalmente válido. Pero si presentan mociones para hacer a Santo Domingo la capital de la carne, pues, ¿por qué no se puede algo que está dentro de la Constitución? La verdad es que sí molesta, y yo en los editoriales que hacemos aquí en la radio siempre estoy criticando este tema. Ahora, nos hemos enfrascado en el asunto de que esto es el correísmo y es Correa, el castrochavismo y todo lo demás. ¿Quiénes más serán perseguidos ahora? Porque resulta que ahora nosotros también los medios independientes estamos catalogados como mentirosos porque no hemos contrastado la información, lo cual es totalmente falso y se le ha demostrado a la señora Romo porque acá han venido las víctimas de la represión policial. En temas jurídicos, ¿qué podríamos hacer, por ejemplo, nosotros como medios para poder respaldarnos ante una persecución? Ustedes están siendo víctimas de intimidación. Uh-huh. Y la intimidación es un delito. Personalmente yo ya dejaría de pensar en que recurrir a un juez para una acción de medidas cautelares o a una acción constitucional de protección es un instrumento válido, porque el Consejo de la Judicatura, a través del esquema de la evaluación de los jueces, prácticamente impone y hace y deshace a nivel del aparato jurisdiccional. Lo que sirve, y creo que sí sirve, es denunciar esto. Y no porque la Fiscalía de este momento vaya a actuar, sino que yo creo que las condiciones políticas están en pleno proceso de cambio y en poco tiempo esa Fiscalía tendrá que iniciar los procesos correspondientes, porque no va a haber otra manera en la que estas instituciones laven un poco su cara que no sea la de procesando a quienes en este momento están protegiendo. Así que yo creo que ya no hay sino esos caminos y los caminos internacionales. Yo creo que ustedes deberían recurrir inmediatamente a la convención, deberían recurrir inmediatamente a plantear un proceso, si no de medidas cautelares, que creo que son totalmente viables, porque ustedes están sufriendo riesgo en su integridad, y que obviamente el siguiente paso es sufrir riesgo en su vida, porque si llegan a ser encarcelados, quién sabe cuáles sean las condiciones en las que van a ser encarcelados, acusados de ser parte de esta intentona golpista por parte del gobierno, y en cuyos procesos no existen realmente garantías. Yo he solicitado, por ejemplo, que se me otorguen ciertas piezas procesales en el proceso de rebelión, y la contestación no solo de la Fiscalía, sino también del juez, completamente inconstitucional, es que esas partes procesales son reservadas. Cuando yo tengo una persona presa, no debería haber nada reservado. Que sea reservado para la ciudadanía es una cosa que puedo entender. Pero para mí, usted, como que es abogado, como parte procesal, no debería haber reservado nada, porque entonces si no estamos siendo juzgados sin saber de qué. Claro. Entonces, sin lugar a dudas, ustedes deberían organizarse, deberían... Sí, en eso andamos. Estamos justamente ya con una cita para el día de mañana en donde nos vamos a presentar. Deberían el día de mañana, si es que se van a reunir con ellos, plantearles de una vez la necesidad de que sean protegidos.
Ya. No deberían perder tiempo. La comisión es un ente no jurisdiccional que conoce inmediatamente los casos. No es difícil realmente, hay que justificar, sí, pero creo que ustedes lo tienen muy justificado. Así es, muchísimas gracias, doctor. Doctor, queremos agradecerle por haber estado aquí, por darnos sus criterios, realmente muy, muy esclarecedor, porque hay cosas que se quedan ahí en el tintero porque no hay quien nos guíe en estos temas. Estoy a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Queremos agradecerles a todos por haber estado conectados. Tenemos una conexión de 200 personas en vivo. O sea, sabemos que se va a replicar bastante esta entrevista. Y es para eso, justamente, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, ustedes tengan la capacidad de discernir y no estén solamente abocados a lo que digan los medios y su agenda setting. Muchísimas gracias y hasta más tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya nos vieron más.